Este webinar es una actividad más del proyecto Barrios que Cuentan. Barrios que Cuentan es un proyecto financiado por el Ayuntamiento de Madrid de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global, ejecutado por las ONGs Misiones Salesianas y por la Fundación Interred, ¿no? Este proyecto lo que busca es generar comunidades educativas comprometidas y capaces de crear narrativas alternativas de ciudadanía global frente a los discursos de odio, la discriminación y la violencia, ¿no? Concretamente en los barrios de Vallecas y Carabanchel, aquí en Madrid. Este es un proyecto que tiene una serie de actividades complementarias entre sí, ¿no? Hemos estado trabajando no solo con estudiantes en institutos y en centros de educación no formal, sino que venimos trabajando también con los docentes, venimos recuperando una serie de historias, porque si queremos generar narrativas alternativas, tenemos que recuperar la historia de los barrios. Si no es el barrio, si no son los estudiantes y los alumnos los que hablan, ¿no? Los que crean sus historias, van a venir desde afuera, probablemente, ¿no? A implantar ciertas narrativas, a enmarcar las cosas y las problemáticas que ellos vienen viviendo, ¿no? En, en este proyecto, con todas estas actividades, lo que hemos estado haciendo es recuperando mucho de otro tipo de iniciativas que se han venido trabajando bastante en red con otras ONGs, con otras instituciones y entidades, ¿no? Buscando justamente eso, ¿no? Darle la vuelta. Estamos en un contexto de bastante polarización social y en donde los adolescentes cada vez, ¿no? Tienen una serie de dificultades, donde hay mucha violencia, discriminación, ¿no? Y no debemos olvidar tampoco que venimos de atravesar una pandemia que a ellos los ha marcado bastante, ¿no? Ya que en este proyecto lo que se busca es atacar el problema desde todas sus aristas, una parte importante para lograrlo es trabajar también con las familias, ¿no? Si no conectamos con las familias, si no los involucramos, ¿no? En todo lo que se viene trabajando en las escuelas, en las instituciones, el camino es cada vez más complicado, ¿no? Si bien este proyecto se ha desarrollado en Madrid y están aquí muchas de las familias de los estudiantes con los que hemos estado trabajando, al ser virtual, hemos decidido ampliar la convocatoria para que cualquiera pueda acceder, ¿no? Y justamente tratar de dar estos dos temas, los de ahora que vamos a hablar, que es la gestión emocional y toda la vinculación de los adolescentes y las redes sociales, porque creemos que son temas bastante importantes y necesarios, ¿no? Y además responden a una necesidad, ¿no? Porque hemos levantado información de padres y de familias, y estos temas que estamos trabajando y que vamos a tocar ahora, no solamente se han trabajado o sea, no solamente lo vamos a trabajar aquí, sino que también eh, eh, son partes de los itinerarios con los que hemos formado también a los docentes. Hemos trabajado con ellos para que puedan entender un poco qué cambios, qué procesos viven los adolescentes para poder llegar mucho mejor a ellos, ¿no? El día de hoy vamos a empezar, ¿no? Con la ponencia primero de Elena Segura, y es de la Fundación ACAIS, profesional que viene trabajando con nosotros y que nos ha acompañado también en la formación docente. Ella va a hablar sobre todo los cambios que viven los adolescentes, por un lado, la gestión emocional, darnos algunos recursos, direcciones para poder entender mejor eso. Y después de que ella termine su ponencia, su exposición, va a entrar Patricia García, es psicóloga de la Fundación AXIS. La Fundación AXIS trabaja en distintas partes de España todo el tema de redes sociales y juventudes. Vienen de hacer una investigación y un estudio bastante importante en Valencia y en Cataluña, y han creado hace poco un material también que es una guía para familias, que justamente nos da esa información que podemos necesitar para poder trabajar y llegar mejor a nuestros hijos, a los adolescentes con los que estamos trabajando, ¿no? Creemos que es muy importante, ¿no? Que si bien en la red no todas las interacciones son negativas, ¿no? Es importante que sepamos todos los riesgos que hay ahí, ¿no? Por eso creemos que estas dos charlas son bastante importantes para o las familias y todos los que trabajen con adolescentes y con la adolescencia. Nada, doy paso a Elena y muchas gracias. Buenas tardes a todas las mamás, papás, profes y gente que haya venido hasta aquí. Un poco yo lo que voy a hacer en este ratito es que vamos a hablar sobre todo qué pasa en el cerebro adolescente, y ya no solo qué pasa en el cerebro, sino pues todo ese torrente de emociones que aparece, que las tenemos desde que nacemos, ya lo veremos después, pero que a lo largo de la adolescencia parece que que las viven con mayor intensidad, ¿no? Y finalmente acabaremos hablando de cómo acompañar todo ese proceso de ser adolescente, que es una cosa que nos inquieta bastante.
Hacemos muchas sesiones, muchos talleres, muchas ponencias y como decía Ettore, desde la pandemia lo que estamos viviendo es como que se han alterado muchas situaciones, pues han aumentado los trastornos de la alimentación, la ideación suicida, la autolesión, han aumentado mucho los consumos, ya no solo de tabaco, de alcohol, de sustancias, sino de tecnologías, que luego nos hablará Patricia. Ha aumentado el tema de la agresividad, que lo vemos en los centros educativos. Y bueno, pues un tema que se habla últimamente también, ¿no? Mucho el consumo del porno está aumentando a velocidades vertiginosas desde la temprana edad de los 12 años, incluso 9. Lo último que han dicho, una entidad está hablando de los 9 años. Entonces, ¿qué pasa en todo este mundo? ¿Qué está pasando en el aquí y ahora? ¿Y cómo podemos acompañar todo eso? Como digo, muchas veces hablamos de adolescentes, pero se nos olvida escuchar su voz. Entonces, pues yo sí que querría empezar con un vídeo que grabamos el año pasado con uno de los grupos con los que trabajamos y donde les preguntamos, pues, qué está pasando por ahí dentro. Así que os lo voy a compartir. Son 4 minutos y medio y luego le dedicamos un pequeño espacio. Bueno, luego ya os diré cómo hacemos, pero sí que os pido pues eso, un poquito de paciencia. Son 4 minutos y medio de vídeo, pero es la voz de los adolescentes traído hoy aquí. Vamos allá. Aquí está. ¿Lo vemos? Sí, así un poco de feedback. ¿Se ve? Fenomenal. A ver, ¿y por qué no puedo pasar esto ahora? Mm. Bueno, cosas del directo, ¿eh? Quiero ahora. Vamos allá. Decirme también si se oye, porfis. Se me dice, oye, Elena, perfecto. Fenomenal. Es la mejor etapa de la vida. Somos unos irresponsables y que nuestra única obligación es centrarnos en los estudios y al final no tenemos que dejarnos porque tenemos que trabajar, no tenemos responsabilidades técnicamente. Que hacemos lo que nos da la gana. Estamos ahí en las tecnologías. Escuchamos solamente lo que queremos y no a lo que nos dicen nuestros padres. Irritación, sobre todo. Adolescente. A mí me da enfado y tristeza porque siento que invalida lo que siento. Porque enfado porque critican a la gente sin siquiera conscientes. Me entristece porque es verdad que muchos estamos viendo un camino en varios sentidos. Pero lo único que queremos decir es comprensión, que intenten tenernos paciencia porque nosotros vimos algo que es lo que tenemos dentro. Porque es como, esa gente también hay minoridad y se trata de darles como si fuera una enfermedad, ¿no? Porque siento que las personas no tienen en cuenta cómo están pasando la situación actual, porque siento que solamente porque yo tenía 16 años no puedo tener ningún problema. Eso y únicamente dicen que es bueno. A mí no me gusta que me comparen en plan con otros adolescentes en general, porque entonces siento que nunca voy a ser suficiente para nada. Yo siento que cuando miras en el cerebro de un adolescente seguramente verás muchos sueños, mucho fantaseo, con mucho tipo de cosas, con amor, con tristeza incluso. Sobre todo un poco de caos emocional,
Yo creo que había miedo, sobre todo miedo al futuro, que no sabemos qué puede pasar. Ese miedo que todos nos dicen que tenemos ya seramos en la vida y no sabemos ni qué hacer ni cómo hacer. Yo creo que vale, sí, en plan, te complicas mucho la vida y tal, pero que también luego al final tienes muchas cosas buenas y que, por ejemplo, en verano pues, no tienes que hacer nada con tu vida, nada. Y eso también, no sé, está bien. Yo te las veces por mi madre, porque es la opción de las tranquilidad, porque entonces me da muchísima libertad para equivocarme y aprender, y luego además me da un montón de confianza y respeto, pues, que la mayoría más. Yo las veces por mis abuelos, que son las personas más importantes que tengo, y que son personas muy luchadoras y les tengo mucho. Pues yo también quiero dar una persona que siempre estaba ahí, no me apoyarme, ayudarme, siempre que estaba, quiero dar las gracias por este momento cuando mi madre comprendió y pienso que podemos hacernos mucho bien porque nos podemos comprender unos a otros y pues eso, que es la actividad de quiero dar gracias también. Tengo un espacio de silencio y donde puedo hacer, aceptar. Bueno, pues antes de seguir, sí que me gustaría así como escuchar un par de palabras de qué es lo que nos ha llamado la atención más de esto que acabamos de ver y escuchar, ¿no? ¿Qué ha habido? ¿Qué nos ha impactado? ¿Con qué idea me quedo? Antes de que arranquemos más nuestra parte teórica, ¿no? Vamos a quedarnos con este pequeño momento emocional. Si a alguien le apetece compartir así en abierto. Begoña. Hola. Bueno, pues nada. Bueno, mamás, papás y resto de personas, digo yo que algo se habrá movido por dentro, sea agradable o desagradable, pero espero que nadie se haya quedado impasible, ¿no? Hola, yo soy Gonzalo, Sí. soy papá de 2 adolescentes, aunque no han participado en este proyecto, que os felicito de verdad. Bueno, a mí sí que me ha interesado, vamos, a todos nos ha interesado, ¿no? Y sí que impacta y escucharles. Yo a lo mejor me quedo con ese chaval que habla de que si es una enfermedad, ¿no? La adolescencia, que a veces a lo mejor estamos proyectando eso. También me resuena con cuando se habla de los adultos mayores, o sea, de la tercera edad, ¿no? Y también se plantea si es una enfermedad, ¿no? La edad es una enfermedad, o sea, que a lo mejor estamos hablando de algo similar, no sé. Gracias, Gonzalo. ¿Alguna persona más nos quiere hacer su aportación? Luego nos quejamos que los hijos no nos cuentan nada, ¿eh? Ni nos hablan. Bueno, pues nada, ahí lo dejamos, si os parece, y vamos a seguir. Voy a seguir compartiendo. Volvemos.
A ver, ¿dónde estábamos? Aquí. Ay, no sé por qué me está costando tanto pasar. Vaya, por favor. Ahora, bueno, mirar, David Bueno, que es, pues como pone ahí, doctor en biología y especialista en neuroeducación, publicó en el año 2022 este libro que se llama El cerebro adolescente, descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos. Es un libro que yo os recomiendo muchísimo porque está escrito de una forma súper sencilla, muy coloquial, y nos cuenta mucho. Y además de que nos cuenta mucho, como que nos esclarece muchas dudas, ¿no? Y es desde la parte más de la ciencia pura y dura, pues explica qué está pasando en un cerebro adolescente. Todas las personas que estamos aquí compartiendo este webinar, un día también fuimos adolescentes, un día también pasamos por ahí, y es verdad que nuestra adolescencia, porque a veces pecamos como de, ya, pero cuando yo era joven, pues cuando yo tenía 14 y 15 años no existía internet todavía, o por lo menos no lo habían dicho. No existían, por supuesto, los teléfonos móviles ni las redes sociales, y entonces nuestra forma de comunicación era diferente. La realidad social era diferente, no pasamos por una pandemia, no estuvimos confinadas 3 meses, entonces hay muchas cosas que fueron diferentes, pero incluso aquí en este espacio hay gente que ha nacido en un año y hay gente que ha nacido en otro, hemos nacido en un lugar con mar, sin mar, más urbano, más rural, o sea que tampoco, ni siquiera en el mismo año, nuestras realidades fueron iguales. Ahora bien, está toda esa casuística, pero luego lo que sí es cierto es que nuestro cerebro, pues como dice David, bueno, todavía está en paleolítico, y entonces el cerebro lo que hace es su razón de ser es adaptación y supervivencia. Está preparado para que al órgano al que pertenece, al cuerpo al que pertenece, al ser vivo al que pertenece, garantizar su supervivencia, su adaptación al medio, y en tercer lugar, pero mucho más allá, el bienestar. Entonces tiene todo un mecanismo de funcionamiento para que eso ocurra. ¿Qué nos va a pasar en el cerebro de un adolescente? Pues que se tiene que empezar a entrenar para la edad adulta. Hay como un primer aprendizaje que es muy potente, que es desde que nacemos hasta los 6 años. Luego hay como otro segundo aprendizaje muy potente, que es de los 6 a los 12. Estoy hablando así, esto no es estanco, ¿eh? No es que de repente el día de tu cumple de 6 años ya, no, ¿vale? Sí que es cierto que la educación emocional se está hablando que es prenatal, porque lo que la mamá siente va vía directa al feto y ese bebé ya lo está sintiendo, ¿vale? Entonces, una mamá, por ejemplo, que durante el embarazo tiene un embarazo con mucho estrés, y esto es pura química, y está todo el rato fabricando cortisol, ese cortisol le está llegando al bebé. El cortisol en grandes dosis, en grandes cantidades, pues, por ejemplo, lo que se ha visto es que hay niños que tienen TDAH y una de las razones puede ser pues haber estado sometida a mucho estrés durante el embarazo. Por eso también ahora dicen que cuando estás embarazada intentes tener paz, intentes tener tranquilidad, que tengas una vida sosegada. Es verdad que picos de estrés, pues claro que los podemos tener, pero que eso no sea lo que nos acompañe. Porque todo lo que la mamá siente, eso el bebé lo recibe vía directa. Por eso hablamos de que la educación emocional es prenatal. Pero vamos a volvernos al cerebro, que es donde estábamos. Entonces, ¿qué va a pasar en la edad adolescente? Que más o menos a la adolescencia hablamos que es de los 12 a los 16, que se prolonga hasta los 18, aunque no dudo que conozcáis gente de 50 años que parezca que todavía es adolescente. Bueno, eso es una actitud de la vida, pero no es una realidad biológica ni neurológica, aunque veamos comportamientos así. También hoy dicen, y nosotras que trabajamos mucho en centros educativos, dicen, caray, es que los niños de 9 años ya están preadolescentes. Bueno, esto yo me imagino que también luego Patricia va a hablar de ello, el tema de las redes sociales, pero estamos dando a los hijos desde muy pequeños herramientas y posibilidades y un abanico que les está mostrando un momento que todavía no es. Seguramente nadie en este espacio hoy se sienta con su hijo y su hija en torno en abril o mayo y le dice, hijo, vamos a hacer la declaración de la renta, porque es lo que toca en esta época del año.
porque ningún hijo nos va a acompañar, ¿vale? Igual que eso no nos lo cuestionamos, ni nos cuestionamos con nuestros hijos y nuestras hijas, vamos a hablar de tu entierro, qué ataúd quieres elegir o un plan de pensiones, porque no es su momento evolutivo, pues sería importante que otras cosas, que sí que permitimos y abrimos la puerta a nuestros hijos e hijas adolescentes, esperáramos al momento que le toca, porque es cuando el cerebro puede asimilar toda esta información, que es lo que hablaba, por ejemplo, uno de los ejemplos es el tema del porno, ¿no? Es algo que van a entender cuando tengan cierta edad, cuando hayan tenido un despertar sexual, cuando estén preparados para que eso ocurra, pero antes no, incluso lo pueden vivir con miedo, lo pueden vivir con enfado y empiezan a adquirir imágenes que se van grabando en su hipocampo que luego pueden aparecerles cuando sí empiecen a tener relaciones, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos, pero otros muchos ejemplos pues que nos llegan a través de las redes sociales o cosas que queremos hacerles mayores antes de tiempo. En los coles está el ejemplo de querer que los niños con 4 años ya aprendan a leer y a escribir. Bueno, pues lo conseguirán o a duras penas lo van a hacer, lo van a lograr, pero en un vídeo que tiene también David Bueno, pues habla de el cerebro no está para esas en ese momento, ¿no? Por eso en muchos coles la lectoescritura empieza a partir de 6. Esto no quiere decir que no hay niños y niñas que tienen como mucha más curiosidad o mucha más predisposición y lo pueden hacer a edades más tempranas, pero es cuando sale del niño, no cuando forzamos al niño y a la niña a hacer ese proceso. Y esto a veces nos pasa mucho en educación. Queremos que hagan cosas para las que no están preparados o les metemos un ritmo que no pueden seguir o puede seguir un porcentaje de la clase, pero el resto no, y ahí es cuando van a venir las desmotivaciones, el fracaso escolar y otras muchas cosas. No nos vamos a meter ahora en cómo aprende el cerebro, ¿vale? Porque esta sesión vamos a hablar de cómo gestionamos todo lo que está pasando. Y quería dar así como una pequeñita base. Bueno, pues nuestro cerebro está compuesto de muchas partes y aquí vemos, a ver, no sé si puedo quitar esta cuadrícula, me la voy a poner aquí al ladito. Esto está sacado del libro de David Bueno que os decía, ¿no? En el cerebro hay muchas partes, pero estas van a ser las que van a tener el protagonismo en la adolescencia. La corteza prefrontal, que dice control de funciones ejecutivas. La corteza prefrontal también es toma de decisiones, toda la racionalidad. La corteza prefrontal, cuando empezamos a consumir alcohol, es la primera que se va a desenchufar, porque el cerebro dice, tengo que mantenerte con vida, tengo que mantenerte bien, entonces hay funciones que voy a empezar a poner en stand-by y la primera va a ser la prefrontal. Por eso cuando una persona consume, pues está más dicharachera, habla más, tiene menos vergüenza, se atreve más, porque hemos apagado el prefrontal, ¿vale? Pero eso también es un tema que no vamos a trabajar hoy, adicciones. Tiene una flecha para abajo porque dice, pues como leéis ahí, el esquema muestra los principales elementos que caracterizan el cerebro adolescente y las flechas ascendentes son las que indican sobreactivación y hiperactividad y la descendiente pues disminución. Entonces, por eso muchas veces como que nos enfada porque les vemos como parece cabra loca, parece que no piensa, es que de verdad va como pavo sin cabeza. De hecho, a la adolescencia y preadolescencia se le llama la edad del pavo, ¿no? Porque es como parece que, pero es que no tienen cerebro. Sí, pero esta parte está como menos activa. ¿Y qué se activa? Se activa el estriado, que es la búsqueda de recompensa y otras más funciones, y la amígdala, que es la que digamos sería como una sirena de ambulancia de bomberos que está súper alerta de lo que llega y va a ser toda la respuesta emocional como veremos más tarde. Os comento, para las que seáis mamás, porque es un estudio que se hizo con mamás, quizá lo conozcáis, la Universidad de Stanford en mayo 2022 sacó un estudio donde pues con adolescentes en torno a 14 años y el estriado es una zona, como digo, de recompensa. Entonces pasaba que de 0 hasta más o menos 14 años, la voz de la mamá en los hijos y las hijas era gratificante, ¿no? Ahí ¡tum! El estriado se encendía y era recompensa. Era confort, era seguridad, era confianza.
Pero ya en la adolescencia, cuando la madre hablaba, lo que pasaba era que era todo lo contrario. ¿Sabéis esto que hacen los niños cuando juegan o jugamos, no? Rebota, rebota, que en tu culo explota, o habla chucho que no te escucho. Pues en torno a la adolescencia, la voz de la madre deja de ser recompensa y empieza a ser un fastidio. Por eso muchas veces cuando decimos, hija, lo dices con amor, hija, ¿qué? Y dices, ostras, pero si yo te estoy hablando bien. Bueno, sí, ¿qué quieres? ¿No? ¿Por qué ocurre esto? Porque es el momento, como os decía, de entrenarnos para nuestra edad adulta. Hay que empezar a salir del nido, tenemos que empezar a entrenarnos para el mundo que nos espera afuera. Entonces, mi mamá ha sido seguridad y confianza durante mucho tiempo de mi vida. De hecho, hay un ejemplo, ¿no?, que también contaba David Bueno, de la típica situación que está el hijo o la hija con la mamá o el papá, se acerca a una persona desconocida y se nos meten entre las piernas, se nos ponen detrás del cuerpo, se esconden, se cobijan, ¿no? Porque somos esa seguridad, confianza. ¿Qué va a ocurrir en la adolescencia? En la adolescencia va a ocurrir que la voz está, os digo que se ha hecho el estudio con madres. Estaban pensando si también esto pasaba con la voz del papá, pero ese estudio todavía no está en marcha, tenemos que hablar con Stanford. Bien, en la adolescencia lo que empieza a encender la bombilla del estriado va a ser las voces nuevas. Por eso los amigos y las amigas de repente se convierten en ese foco de fascinación. Cuando empiezan en el instituto o cuando están en clase y llega alguien nuevo o nueva clase, ¿ha venido? Entonces las otras voces, esas empiezan a llamarnos la atención. ¿Por qué pasa esto? Porque con esas personas son con las que yo voy a construir mi sociedad del futuro. Las personas que estamos aquí reunidas, bueno, Patricia y otras compañeras he visto son más jovencillas, pero digamos que nosotras en nuestra adolescencia construimos lo que es nuestra sociedad de hoy, con las personas que trabajamos, nos seguimos formando, nos vamos de picnic, nos hemos casado, rejuntado o casado y divorciado y separado, con las que hemos hecho redivínculo. Ahora en la adolescencia se tienen que preparar para empezar a construir lo que va a ser su sociedad del futuro, sus iguales, con los que van a tener relaciones de vínculo, relaciones de pareja, relaciones de amistad, relaciones laborales, relaciones formativas, relaciones de ocio, lo que sea. Y por eso nuestra voz como mamás y papás deja de ser interesante y se empieza a abrir el foco a voces nuevas. ¿Qué ocurre? Que aunque esto es la tercera parte de cómo acompañamos a nuestros hijos e hijas, aquí es muy importante tener mucha presencia. Luego hablaré de cómo tiene que ser esa presencia, porque hay voces que son voces amigas y hay voces que pueden ser voces nocivas. Pero como están en esa apertura mental, en ese descubrimiento del mundo, en cómo me gusta todo, me como el mundo, que es otra cosa que pasa en la adolescencia, ¿no? Que te crees el rey y la reina del mambo, que puedes con todo y que a ti no te va a pasar nada. Yo tengo un hijo que baja al instituto en patinete, lleva casco, menos mal. Pero bueno, él piensa que es infalible, entonces con él yo estoy trabajando mucho de, pues hijo, no eres Spiderman, ni Superman, ni ningún héroe de Marvel, así que ten cuidado, ¿no? Pero no nos vamos a quedar ahí. Bien. La otra parte, como os decía, la amígdala. La amígdala, digamos que es la sirena de atención en cuanto entra un estímulo externo, que a veces puede ser un estímulo interno, es la que se enciende porque hay como digo, un estímulo, algo ha ocurrido y entonces yo detecto la situación y es la que tiene que empezar a activar la respuesta a toda pastilla. ¿Para qué? Como decía, para garantizar nuestra supervivencia y nuestra adaptación. ¿Cuáles son las respuestas que va a dar la amígdala? La amígdala responderá con emociones, ¿vale? Las emociones que vamos a ver después. Hay una de las emociones, hay un circuito que vamos a ver ahora después de la emoción, pero por ejemplo la emoción del asco se salta muchos de los caminitos porque es la que se cree que está más vinculada a la supervivencia y el asco muy vinculado al olfato. Por ejemplo, las mujeres embarazadas, su olfato aumenta en 1000 por 1000. La típica situación
que vamos con una mujer embarazada y pasamos al lado de algo y dice, qué mal huele, y dices, yo no huelo a nada. No, porque tu olfato no está activado, pero el de ella sí, porque ahora no tiene que velar por su vida, sino que son 2 vidas las que tiene que cuidar. Bueno, nuestro cerebro es fantástico y maravilloso y me encantaría dedicarle pues a lo mejor toda la sesión de hoy, pero también hay otros temas que veníamos a ver, que era cómo gestionamos emociones y cómo acompañamos en esa gestión emocional. Pasamos a la siguiente. Este sería el circuito de una emoción, ¿no? Que es un poco lo que os hablaba antes. Hay un estímulo externo que lo detectamos normalmente por la vista, pero muchas veces también es por el tacto y la temperatura, por el olfato, por el oído, y nos va a llegar rápidamente a la zona del tálamo, pues la corteza visual, el hipocampo, que es el centro de la memoria y el aprendizaje, donde va a ir a toda pastilla buscando situaciones y experiencias iguales anteriores. La amígdala se va a activar porque la amígdala va a decir si hay que empezar a generar hormonas o neurotransmisores. A toda pastilla se va a empezar a fabricar para dar una respuesta a la situación, ¿vale? Una respuesta emocional. Vamos a ver que no me deje nada de lo que os quiero contar. Bueno, en la adolescencia lo que va a ocurrir a nivel cerebro es que va a haber una poda neuronal. ¿Qué significa esto? Que el cerebro se va a deshacer de todos aquellos aprendizajes que ya no le sirven. Por ejemplo, atarnos los zapatos, montar en bicicleta. No es que nos olvidemos de hacerlo, sino que como esto ya está mecanizado, esto ya podemos eliminar ese recorrido. También en la poda neuronal son todos aquellos aprendizajes que hemos aprendido y ya no utilizamos, ya no usamos, ya no nos hacen falta. Entonces, digamos que es como hacer una limpieza para seguir dejando espacio. Las neuronas no dejamos de tener espacio, ¿vale? Sino que están todo el rato creciendo, generando nuevas, sobre todo generándose nuevas conexiones. Y esto es si motivamos, si fomentamos, si generamos esos espacios de aprendizaje. Los espacios de aprendizaje no solo son formales, como es la escuela, como son cursos que podemos recibir, sino la escuela de la vida. Todas las experiencias son aprendizajes. Si esos aprendizajes son significativos y además van acompañados de una carga emocional, se nos van a fijar mucho más en el recuerdo. Los aprendizajes emocionales, si voy deprisa o me embalo, por favor, y alguien dice, ¡ah, me estreso, ve más despacio! Avisadme, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque si no, yo voy aquí. Los aprendizajes emocionales van a grabarse más aquellos que son de experiencias desagradables que de experiencias agradables. ¿Por qué? Porque una situación de amor, una situación de alegría, una situación de paz, de calma, de serenidad, esas situaciones no nos ponen en peligro. Entonces me las puedo guardar como ese momento agradable que viví, pero no vamos a archivarlas todas. Las situaciones que tengan una alta intensidad y carga, digamos, negativa o nociva, estas las vamos a grabar. Por ejemplo, si un día me metí en un prado y me persiguió un toro bravo, el susto que pasé o verme casi que no lo iba a contar, esto lo vamos a grabar. Porque la próxima vez que yo vea un prado y vea un toro, a lo mejor el toro es manso, pero no me meto en ese prado porque sé lo que me puede pasar. Ese recuerdo me está poniendo a salvo. Una situación vivida en una noche oscura, yo sola por la calle, una discusión muy fuerte en casa, en la escuela o con amigos. Entonces, las situaciones de miedo, una pérdida de un ser querido, situaciones de miedo, de tristeza y de enfado, se van a agravar mucho más que situaciones de amor, alegría, ilusión, paz y calma, porque el cerebro tiene que archivar aprendizajes y experiencias que nos enseñan a cómo ponernos a salvo. Lo que decía iba a ser como el estribillo, supervivencia y adaptación. ¿Sí? Bien. ¿Cómo hablamos y medimos cómo nos sentimos? No es que haya que medirlo todo, sino que a veces cuando preguntamos a alguien, pues nos encontramos a alguien, oye, ¿y tú cómo estás? Bien, mal, regular, pues ahí andamos, pues mira tú. Bueno, son respuestas, pero esto no son respuestas emocionales. Si yo quiero saber cómo te sientes, necesito saber
¿Qué es eso que sientes? Porque cada emoción, como decía la amígdala, está ahí encendida y va a dar la respuesta adecuada a la situación. Las emociones son WhatsApps, y así lo vinculamos con lo de Patricia y las redes sociales. Las emociones son WhatsApps que nos están dando una información de qué tengo que hacer para estar bien. Pero a veces es que yo no sé lo que me pasa. Y en la adolescencia, muchísimo más difícil porque estoy en una montaña rusa. Y en la adolescencia hay días que yo me levanto y estoy enamorada de la vida y me acuesto que me quiero tirar por un puente. O al revés, no puedo con mi vida por la mañana y por la noche estoy enamorada de la vida y del mundo y la vida es lo mejor que me ha podido pasar jamás y es un regalo inmenso. Y van así. Si además juntamos lo que llevamos de serie con el proceso en las chicas de lo que es el ciclo de la regla, cuando pues hay muchos picos, se suman y hay veces pues que yo puedo entender que estar con hijas adolescentes pues requiere mucha paciencia, pero es lo que hay. También nosotras fuimos adolescentes y nuestros papás y hermanos pues vivieron con ello, ¿no? Bien, pues esto que os presento aquí, este recurso, ¿en qué consiste? Hay veces que yo digo, sí, es que a mí me pasa algo, pero no sé qué es lo que siento. Es lo que llamamos el eje de intensidad, energía y sensación. Y la sensación va de desagradable, perdón, a agradable, y la intensidad va de baja a alta. Cada color que hay aquí esconde detrás una emoción. Lo voy a decir rápido, pero este sería como un ejercicio que a veces podemos hacer en casa y, por ejemplo, con hijos pequeños, si lo hacemos desde que son chiquititos, les estamos dando una educación emocional como prematura, que está muy bien, ¿no? Como preescolar. Y están empezando a reconocer lo que sienten. Las emociones, vamos a empezar por el azulito celeste. Una emoción que tiene muy baja intensidad porque estoy como que no tengo nada de energía y además es desagradable es la tristeza. La tristeza luego tiene su marco, ¿vale? Y va desde la depresión, que es una tristeza grande, grandísima, y la depresión además puede ser endógena o exógena, puede ser por causas pues que nuestro cerebro no está fabricando la serotonina suficiente o no se está dando bien la conexión y entonces pues me tengo que medicar para tener esa serotonina, para funcionar bien, o puede ser por causas emocionales, ¿vale? Pues algo ha acontecido y a mí me ha marcado, me ha dejado fatal y yo he caído en una situación de depresión. Y la tristeza pues va desde la depresión hasta la pena. Ay, vamos a vernos este fin de semana, no puede ser, pues hay qué pena. ¿Sí? La tristeza nos está hablando de duelos y pérdidas. Arriba, con más intensidad y con más energía y desagradable también, tendríamos el asco. El asco iría entre lo celeste y lo negro. ¿Vale? El asco es esa emoción que va a decir, aparta de tu vida lo que te hace daño. No te metas en el cuerpo cosas que te intoxican. Por eso, la reacción del cuerpo muchas veces cuando tomamos algo que nos viene mal es vomitar. Cuando antes hablaba de cuando empezamos a beber, una de las fases va a ser vomitar, ¿no? Cuando alguien bebe mucho, cuando alguien toma sustancias de más, cuando algún alimento está en mal estado, lo que va a hacer el cuerpo es sacarlo fuera. Y el asco es aparta de ti lo que te molesta. Más arriba tendríamos el miedo. El miedo es la emoción que nos va a estar hablando de pon tu vida a salvo y las respuestas van a ser lucha, huida o hacerte la muerta o inconsciente para protegerte. Y arriba del todo, con muchísima intensidad, tendríamos el enfado. El enfado, la rabia que va desde el disgusto, que vaya, esto me ha molestado, a furia, ¿no? Que sería como una rabia descontrolada. En esta parte, en la otra donde están ya más las agradables, en la parte de abajo con baja intensidad pero agradable tendríamos todas las que son serenidad, calma, paz, todo esto. Luego más arriba tendríamos la ilusión y subiendo tendríamos alegría, amor, placer, euforia. Son emociones que conllevan mucha más energía, mucha más intensidad y que son agradables. No me detengo más en esto. Aquí tenemos el póster de las emociones, ¿vale? Estas son las emociones de las que os he estado hablando antes. La amarilla de arriba es la alegría y en el pack de esas pues están alivio, felicidad, placer, ilusión, ternura, amor, paz y muchas otras más. Y luego tenemos otras 4 que sería tristeza. El asco, la verde, está
el miedo y la ira y todas las que conllevan. Hablamos que las emociones son negativas y positivas. Son positivas cuando tienen bienestar y serían todo el pack amarillo de arriba, y son negativas cuando no tienen bienestar. Ahora bien, las emociones nunca van a ser ni buenas ni malas, ¿vale? Todas las emociones son buenas porque, como digo, el cerebro las pone en marcha para que hagamos algo, para que restablezcamos nuestro bienestar. La sorpresa que está ahí en medio, lo que le pasa es que depende de lo que ocurra. Depende la acción que la haya activado, pues luego sentiré una de las demás. ¿Cómo vinculamos todo esto a la relación con nuestros hijos y nuestras hijas? Emociones sienten nuestros hijos, nuestras hijas, y emociones sentimos nosotras y ellos. ¿Qué ocurre? Que a veces no nos damos permiso a ciertas emociones, yo como madre o padre. A lo mejor yo no me permito enfadarme. Si yo no me permito enfadarme, ¿cómo va a aprender un hijo o una hija a enfadarse? Y además, ¿cómo va a aprender a regular ese enfado? Si en nuestra casa no se permite estar triste, ¿cómo aprende un hijo cuando esté triste? Porque las emociones las vamos a sentir, pero luego viene la segunda parte, cómo las gestionamos. Si como mamás y papás no damos permiso o no sabemos o no hemos aprendido a gestionar ciertas emociones, va a ser difícil que facilitemos en nuestros hijos e hijas que lo hagan. Pues si estoy alegre, ay, pero no grites tanto, no saltes. Bueno, es que se sale de alegría, porque es que venía del instituto y se ha encontrado con el amor de su vida por el acera de enfrente. Y es que no puede dejar de saltar, de gritar y de brincar. Entonces tendremos que acompañar, ¿vale? Es importante, y ahora ya nos metemos, en que acompañemos todo el proceso emocional de nuestros hijos y nuestras hijas. Las emociones, además, pues tienen intensidad diferente, lo hemos visto antes. Puede ser que yo lo viva de forma muy tranquila o puede ser que yo sea una amalgama emocional en mi expresividad. Pues tenemos que enseñar a cómo regulamos eso. Es más fácil regular o acompañar la regulación emocional de los hijos y hijas que son, digamos, explosivos, que todo lo sacan, que los hijos y hijas que son implosivos, que se lo guardan todo hacia adentro. Si se guardan su expresión amorosa, si se guardan su expresión de alegría, si se guardan su ilusión, bueno, pues ahí se lo están gestionando. El problema es cuando se enfadan y se lo tragan, cuando tienen miedo y se lo tragan, cuando tienen tristeza y se la tragan, cuando sienten asco y se lo tragan. Porque el cuerpo llega un momento que es como un olla express y por algún lado va a saltar y va a pegar como el bombazo, ¿no? Y tenemos que enseñar y acompañar que esto no ocurra, no llegar a esos términos, sino que nuestros hijos y hijas tengan esa capacidad de forma regulada y saludable sacar lo que sienten y expresar lo que sienten. Claro, vais a decir, claro, pero si es que no me habla. Hay que facilitar esos espacios de comunicación, ¿vale? Bien, entonces hemos hecho un panorama de lo que son las emociones. En la adolescencia, pues como he dicho, las emociones van a estar intensas, porque como hemos visto en la imagen del cerebro donde estaba el prefrontal, el estriado y la amígdala y el estriado, que es el centro de la recompensa y otras cosas más, va a estar hiperactivado. Por eso las emociones parece que es que se salen de sí y el prefrontal, que es toma de decisiones, va a estar como en un segundo plano. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que acompañar para que aprendan a modular y regular su gestión emocional, cómo la expresan. Pero sí que es importante validar que lo que sienten está bien y ahí acompañamos. Así como para ir finalizando, me gusta mucho esta viñeta porque mi propuesta es vamos a acompañar a nuestros hijos y hijas en su momento vital. Y entonces aquí dice, pues tenemos una persona con una maraña y dice no te puedo desenredar, pero estoy aquí mientras tú lo haces. Bueno, mientras lo haces tú, ¿vale? A mí me encantó esta viñeta porque cada quien somos dueños y dueñas de nuestra vida y somos responsables de lo que nos pase. Lo que pasa es que a veces la vida se me hace muy difícil, muy cuesta arriba, no lo entiendo qué me está pasando, no tengo las herramientas, las habilidades
no tengo la cabeza todavía preparada y modulada para entenderlo todo. Entonces tu vida es tuya y tu vida te pertenece. Ahora bien, aquí estoy a tu lado para acompañarte. Voy a dejar de compartir porque esta es la última viñeta. Y en ese acompañamiento la propuesta es que lo hagamos desde una escucha auténtica y desde una actitud empática. Esto es muy fácil de decir y muchas veces difícil de llevar a la práctica, porque la empatía supone no juzgar, no aconsejar, no evaluar, no criticar. Supone estar ahí con lo tuyo, porque alguna vez yo también he estado ahí, ¿no? Pues hay veces que hablan de ver el mundo con tus gafas, ponerme en tus zapatos. La empatía es estoy en ti y contigo, pero también veo cómo me resuena en mí, porque tengo que crear esa distancia. Para verte a ti y acompañarte, tengo que estar un poco en mí también. Y la empatía es te acompaño y estoy solo aquí, porque muchas veces lo que necesitan es esa escucha. Va a ser un momento donde parece que cada vez que nos acercamos le salen las púas de erizo, pero en el fondo ese erizo que está encrespado lo que nos está diciendo es que parezca que te quiero y te siento lejos, pero de verdad te necesito, porque es un momento hasta los 12 años, los 10, que han estado muy pues con ese apego a la familia. Y ahora tienen que empezar a despegar, pero en ese despegue siguen necesitando ese anclaje. Ver atrás y saber cuál es su marco de referencia. Y es verdad que es necesario que vayan haciendo ese me despego, me desapego, pero hay un vínculo que siempre está. Si nos hemos trabajado bien el vínculo desde que los hijos y las hijas nacieron o llegaron a nuestra casa, si es que son adoptados, eso les va a dar mucha seguridad y confianza, y esa seguridad y confianza es creo en ti, aquí estoy, puedes contar conmigo, y recibir estos mensajes son muy gratificantes. Incluso si, ¿no? Como dicen en la Comunidad Valenciana, nos bufan, ¿no? Nos soplan y parecen, pues eso, erizos o gatos que te van a arañar, que te van a saltar al cuello. Es respetar su espacio, pero con el mensaje estoy aquí para lo que necesites. Porque es cierto que nos necesitan y mucho. Porque es como ya somos mayores, ya nos estamos adquiriendo cierta libertad, estamos saliendo al mundo, pero no sé qué hacer con este mundo tan grande. Y hoy, por ejemplo, lo vemos que les genera mucho desasosiego, muchas veces como un gran abanico de posibilidades de puedo ser todo esto, puedo ser lo que quiera, tengo toda la libertad, pero no sé manejar toda esta cantidad de libertad que el mundo me presenta. Entonces lo que necesitan es camino a tu lado y te acompaño en tu camino y tú vas tomando tus decisiones y yo estoy contigo, pero no estás solo ni sola. Porque otra cosa que pasa en la adolescencia es que se siente muchísima soledad. Y cuando esa soledad es una soledad que, pues a lo mejor estoy en mi casa, pero mi mamá está en Instagram y mi papá también, o con quien viva, que esté nuestro envase no significa que yo esté, porque si yo estoy con mi cabeza o estoy pensando qué voy a hacer mañana, la tarea del trabajo, estar con los hijos y las hijas es una presencia consciente, es hacerles llegar que estoy aquí disponible para ti. Y con total congruencia también, pues no sé, a mí a veces me pasa que a las 11 de la noche ya mi cerebro cortocircuita, el ritmo circadiano adolescente, que es su ritmo de descanso y sueño, es diferente y se activan por la noche. Por eso luego muchas veces les cuesta mucho despertarse pronto, ¿no? Y entonces hay veces que hay que decir, mira, ahora no te puedo escuchar, pero te lo digo de forma congruente y sincera. No hago como te escucho y luego no me he enterado de nada. Porque al día siguiente cuando nos dicen, mamá, ¿te acuerdas aquello que te conté de mi amiga que le había... Y dices, ay, tu amiga, ¡guau! ¡Qué chafón! Entonces es mucho mejor ser congruentes, hablar desde la sinceridad, desde la honestidad. Y si un día no te puedo escuchar porque no me da la vida para más y mi cabeza ya no llega, es decir, ahora no te puedo escuchar, ¿qué te parece si me lo cuentas mañana? O lo que me cuentes ahora, no sé si mañana me voy a acordar. Pero estar ahí, tener mucha presencia. Somos modelo de aprendizaje, esto lo dice Bandura, y eso es muy importante.
Tal y como nos vean, somos un modelo de persona adulta. Luego serán la persona adulta que sean, porque además cada persona viene con lo suyo y hay una parte que es de familia y otra parte que es auténtica de cada uno y cada una. Y si tenéis más de un hijo, más de una hija, si tenéis varios alumnos, os daréis cuenta que no todos son iguales. Pues esto pasa. Pero sí, todo lo que, cómo expresar emociones, cómo gestionar emociones, cómo decir lo que digo de forma asertiva, cómo poner límites en la vida, cómo aceptar los límites, porque no se trata solo de decir no y poner un stop ante ciertas situaciones que no me gustan, sino hoy en día algo de lo que carecen muchos adolescentes es saber escuchar el no, porque carecen de límites en su educación. Y entonces es como estamos a veces en una sociedad que parece de derechos y no hay obligaciones, pero para que funcione, para que haya un equilibrio en cualquier sociedad, pues tiene que haber derechos y obligaciones a la par, pero esas tomadas de forma consensuada, entendidas y compartidas. ¿Sí? Y estamos ya en tiempo, pues así rápidamente, esto era un poco lo que os quería contar y si queréis, pues luego seguimos compartiendo. Muchas gracias. Súper importante entender eso, ¿no? Esto que nos decían cuando pusiste el video, los adolescentes, de cómo se sienten, de la incomprensión, de la serie de cambios, ¿no? Creo que es importante no olvidar que todas las personas somos seres biopsicosociales, ¿no? Y primero hay que entender también todos los cambios biológicos que nos vamos enfrentando, ¿no? Y después esto que tú decías de adaptación y supervivencia, ¿no? Si justamente nos cuesta entender los procesos por los que a veces los adolescentes pueden ser, ¿no? Tan eufóricos o radicales en cómo sienten todas las emociones, es porque justamente se están adaptando, están haciendo un cambio, ¿no? Entonces, la importancia de entender todo eso para saber acompañar y estar. Vamos a pasar ahora a la siguiente ponencia. Vamos con Patricia, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, felicitar a Elena porque me ha parecido una ponencia súper interesante. Creo que ayuda un montón a contextualizar por qué los adolescentes y las adolescentes actúan como actúan. No es un capricho, sino que hay ciertos cambios a nivel madurativo, ¿no? Que argumentan y que sostienen todo lo que les ocurre y por qué actúan como lo hacen. Y me va a venir muy bien tu ponencia para hacer referencia a muchas cosas. O sea que ahora comentaré de algunas cosas que tienen conexión. Bueno, voy a compartir y me decís, por favor, si se ve bien. Voy a probar. Vale, ¿se ve? Sí, se ve bien, se ve bien. Sí, vale, perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Patricia, yo trabajo en Fundación ATSIS, que como antes han comentado, es una fundación que se dedica también al colectivo de jóvenes, pero tenemos el programa de prevención de mal uso de pantallas, en el que, bueno, estamos en diferentes partes de España. Sí que es verdad que antes de empezar, yo os quería poner un pequeño mini examen, ¿vale? Para ver cómo estamos de enterados y enteradas de todo este tema. Así que lo siento por empezar así, ¿vale? Os invito a que participéis por el chat y me contestéis son unas pocas preguntas, prometo que no voy a ser muy mala, ¿vale? Para ver cómo estamos en este tema. Entonces, mi primera pregunta es si alguna de las personas asistentes sabe qué es este icono. Vale, Gonzalo dice que no. Vale. ¿Hay alguna persona que ha contestado? ¿No lo conocen? No sé. Vale. Hay una persona que sí que ha acertado y es Discord. Discord es una plataforma que utilizan los y las adolescentes, es como un chat de voz, creo que también tiene de vídeo. Suelen utilizarlo sobre todo cuando están jugando a videojuegos para comunicarse de manera simultánea, ¿vale? Pero también pueden comunicarse entre amigos o amigas, pero también pueden comunicarse con personas desconocidas que estén jugando al mismo videojuego, ¿vale? ¿Y este chico quién es? A ver, si alguien lo conoce. ¿Vale? No, de momento no. Vale. Gracias por la participación. Vale, parece que no sabemos, no lo veo. Vale.
Bueno, pues yo os lo presento. Este chico se llama, en su perfil que tiene de gamer, se llama Illo Juan, ¿vale? Es como una gracia que hace él con su nombre porque es andaluz y es uno de los streamers actualmente más vistos en la comunidad de videojuegos. Si tenéis hijos o hijas adolescentes en casa, que entiendo que sí, y les enseñáis la foto, van a saber prácticamente todos, al 90%, quién es este chico, ¿vale? Esto no es si sabéis lo que es TikTok, porque muchos y muchas sabéis lo que es. Yo quiero saber si alguno de los presentes ha grabado un TikTok alguna vez. Nada, no, nunca. Vale, por allí Begoña dice que ella sí que lo ha grabado, muy bien. Julia también, vale. Vale, pero casi me inclinaría que el 80% de las respuestas es que no. Y ya la última pregunta es si conocéis quién es esta chica. Es también una persona famosa del mundo de las redes sociales. Nada, al parecer no, tampoco, no. Esta sí que sí y tiene una hermana. Leila está muy puesta en el tema, muy bien, muy bien. Esta chica es la TikToker española más seguida, si no de las más seguidas, está ahí reñida en el ranking de TikTok España. Se llama Lola Lolita, muy bien, Gadea lo ha dicho, Gadea, tú te estás puesta o puesta. Hicieron en Netflix en un documental, sí, creo que fue en Amazon, les hicieron un documental, sí. Tiene actualmente no sé cuántos millones de seguidores tiene en TikTok, pero bueno, es muy conocida y básicamente pues la invitan a eventos, hace TikToks bailando y bueno, es un poco la temática. Bueno, gracias por la participación, ¿vale? Este mini examen lo suelo poner al principio de las charlas de familias por la siguiente finalidad. Y es que no puedo ponerle límites o no puedo marcar normas con el tema de las pantallas si desconozco lo que está ocurriendo con ellas, ¿no? Y por qué mis hijos y mis hijas lo usan y qué contenido están consumiendo. Entonces, yo sé que el tema de las pantallas produce mucho miedo por desconocimiento, porque algunos de vosotros y de vosotras no pertenecéis a una generación digital, quizás algunos sí que sois millennials como yo y sí que estamos un poco más próximos, pero es verdad que si le tenemos miedo y por ello no lo conocemos o no nos adentramos en el mundo de las pantallas, estamos errando en el sentido de que no vamos a poder ponerle límites a algo que desconocemos. En una de las charlas, un papá una vez me dijo, es que claro, mi hija utiliza mal la tablet, yo le castigo sin la tablet, pero a los 20 minutos, cuando lo quiero utilizar yo, tengo que pedirle ayuda porque no sé cómo funciona. Entonces, claro, ¿dónde está ahí un poco la dualidad en la que se encuentran muchos padres y muchas madres de que desconozco lo que hay detrás, no sé cómo se utiliza, no sé qué contenido ven mis hijos, eso me da mucho miedo y por eso a veces cuando ponemos normas o ponemos límites en este tema, cometemos algunos errores, ¿vale? Entonces, luego me centraré en la parte de las normas y cómo gestionar esto desde casa, pero sí que quería empezar con esta premisa porque creo que es bastante importante, ¿vale? Así a modo de teórico y para contextualizar un poquito, no me quiero adentrar mucho en esto, habréis escuchado que la mayoría de vuestros hijos y de vuestras hijas son de la generación Z, que se dice que es la primera generación que, bueno, que ya tiene contenido digital, o sea, que nacen con las tecnologías, ¿no? A nivel usuario, que no es un ordenador cacharro que teníamos, que como mucho teníamos en casa y que iba a duras penas, sino que ya es la tecnología como la conocemos un poco a día de hoy, ¿no? Y esta generación, para mi gusto, tiene muy mala publicidad. Creo que los medios de comunicación le están dando muy mala publicidad y que se están ensayando un poquito con ellos y con ellas, ¿no? Porque yo continuamente veo titulares como estos. La generación adicta al mundo digital, desconectada del mundo real, la generación deprimida, la generación que está destruyendo el planeta, que solo están con las pantallas, generación de cristal también se les llama. Bueno, yo creo que esto busca un poco el sensacionalismo. Sí que es cierto que la generación Z comparte unas características porque han nacido en un momento determinado y además con una globalización. Es verdad que antes podíamos ver más diferencias entre países a nivel de generaciones. Ahora, como vivimos en un mundo más globalizado, es cierto que pueden compartir muchas similitudes con otros países, ¿no? Y hay algunas características que creo que sí que son
relevantes y en las que la pandemia ha aportado también a que sea así, ¿no? Y que, bueno, sí que puede contextualizar un poquito los adolescentes de ahora. No me voy a adentrar mucho en esta parte porque creo que Elena nos ha explicado muy bien lo que supone ser adolescente a nivel cerebral, ¿no? Pero sí que es cierto que se le atribuye características a esta generación como que están acostumbrados a tener el bienestar inmediato. Esto supone que cuando tienen que tolerar algún tipo de frustración les cuesta mucho. Están acostumbrados a que su cerebro reciba recompensas positivas todo el rato. ¿Qué quiere decir esto? Que yo entro en TikTok, por ejemplo, tengo una cantidad de contenido ilimitado que a mi cerebro le está produciendo placer todo el rato. Yo creo que algunos y algunas de las que nos estáis viendo seguramente o consumiréis alguna red social, por ejemplo Instagram, que también con el tema de los Reels hace algo muy parecido. Al final, ¿qué está pasando? Que nuestro sistema de recompensa del cerebro está todo el rato recibiendo bienestar. Eso significa que cuando luego me enfrento a algo que no me gusta, me cuesta mucho más de gestionarlo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que podemos ver esa inquietud que tienen los adolescentes de ahora, que igual es diferente a los que eran de nuestra generación, que necesitan esa inmediatez. Pero por otro lado, yo sí que creo que ser de la generación Z tiene consecuencias muy positivas, ¿vale? Porque ser nativo digital tiene algo de bueno también. Las pantallas, yo soy pro pantallas, o sea, creo que las pantallas, la tecnología nos puede ayudar en muchos aspectos, pero es verdad que tiene ese doble filo que tenemos que aprender a manejar. Abrazan más a la diversidad, por lo que decíamos también del mundo globalizado. Al final es una generación que está viendo más diversidad y se está acostumbrando más a ella. También es una generación que está mucho más comprometida con el tema del medio ambiente, con el tema del cambio climático, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí que quería un poco contextualizar porque yo creo que todos y todas hemos visto estos titulares que comentaba antes, vuelvo atrás, que son bastante alarmantes y que pensamos, jolín, mis hijos y mis hijas pertenecen a la peor generación que ha existido hasta ahora. No, es una generación de adolescentes como la fue en su momento la de los millennials antes, como la fue la de la generación Z, pero tiene unas características determinadas por el momento vital en el que se encuentra, el momento histórico en el que se encuentra, perdón. Bueno, esto era un poquito para contextualizar, no quería centrarme en esto, pero sí creía que era necesario y ahora me gustaría pasar a una parte en la que creo que muchos padres y muchas madres de las que estáis viendo el webinar estaréis pensando: mi hijo tiene un problema de dependencia a las pantallas. Bueno, pues vamos a adentrarnos aquí para ver qué es un mal uso, qué es un uso dependiente. Vamos a ver un poquito, ¿vale? Quiero hacer distinción en esto porque se utiliza muy a la ligera el término los adolescentes están enganchados a las pantallas. A ver, hay que matizar. Sí que es cierto que la comunidad científica aún no se ha puesto de acuerdo en si podemos tener una adicción al móvil o no. Esto puede parecernos un poco extraño, pero es verdad que las cosas, como dicen, las cosas de palacio van despacio. Entonces, a día de hoy solo podemos decir que una persona tiene un problema de adicción a los videojuegos, ¿vale? Esto es un poco más a nivel teórico, pero sí que es verdad que utilizamos este término de adicción a la ligera, que creo que no deberíamos de hacerlo, que tenemos que aprender a llamar a las cosas por su nombre. No es lo mismo usar mal las pantallas que usarlas mucho o demasiado, que hacer un uso problemático o una dependencia, ¿no? Entonces, yo voy a intentar dar pistas para saber cuándo estamos hablando de una cosa o de otra, ¿vale? ¿Cuándo puedo pensar que mi hijo quizás está o mi hija está utilizando mal las pantallas? ¿Vale? Pues bueno, hay algunos malos usos, hay algunos peligros que podemos encontrar, que también podemos encontrar las personas adultas, dentro del uso derivado del uso de las pantallas, ¿no? Que puede ser, bueno, el tema del ciberbullying es algo muy sonado, el acoso a través de las redes, ¿no? El sexting o el sexspreading, esto es intercambiar mensajes de carácter sexual con otra persona, sería el sexting, y el sexspreading es cuando ese contenido sexual se hace público, ¿vale? El contacto con personas desconocidas, que esto sé que preocupa mucho a las familias, como es lógico, que personas desconocidas, sobre todo personas adultas, les contacten a través de Internet, ¿vale? Aspectos relacionados con la ciberseguridad, lo cual me causa mucha ternura porque cuando voy a los colegios de primaria,
que, no sé, me sorprende que, curiosamente, lo que más les preocupa es el tema de que les roben información de ciberseguridad. O sea, están muy concienciados con el tema de la ciberseguridad. Aunque luego hagan cosas que no tienen que hacer, como por ejemplo, no sé, poner la misma, esto lo hacemos también las personas adultas, poner la misma contraseña a todo, ¿vale? Es decir, están muy concienciados con el tema de la ciberseguridad, pero luego tampoco les han enseñado a tener unas nociones de esto, ¿no? Que accedan a contenido inapropiado para su edad, yo sé que es algo también que os preocupa mucho a las familias, luego vamos a ver un poco de pautas para poder gestionar todo esto, pero bueno, sí que quiero hacer hincapié, luego más tarde lo volveré a decir, sí que quiero hacer hincapié, y Elena también lo ha comentado, que es cierto que podemos intentar capar los dispositivos, ¿no? Limitar los dispositivos para que no accedan a todo el contenido que existe en Internet, pero el contenido de Internet es ilimitado. Es decir, siempre va a haber algo a lo que estén expuestos a nivel de contenido que no es apropiado para su edad. Y a esto accedemos cuando les damos un dispositivo, ¿vale? Sí que es verdad que podemos hacer un trabajo previo para que si acceden a ese contenido tengan la confianza suficiente, y esto ha hecho bastante hincapié Elena, en la comunicación y que tengan la confianza para venir y contárnoslo. Porque Internet es infinito, el contenido que hay, y muchas veces no vamos a poder capar todas el contenido que haya, ¿vale? El tema de la información falsa, esto también nos pasa a los adultos. Si lo veis, en realidad muchos de estos usos también los hacemos las personas adultas. A veces me dicen, es que yo he visto en Internet que, yo qué sé, que el COVID se cura bebiendo lejía. Es que esto pasó. Y claro, les dices, ¿pero dónde has visto eso? En TikTok. Vale, es que TikTok no es la fuente más fiable en la que buscar información en Internet. En Internet podemos buscar una cantidad de información muy grande y que nos puede ayudar mucho en cosas que no sabemos y que nos facilita el día a día, pero claro, si me voy a buscar a TikTok la información, estoy utilizando mal las pantallas, ¿vale? Relacionado con las redes sociales, yo me he encontrado, pues bueno, mucha sobreexposición del cuerpo, sobre todo en menores chicas. Me he encontrado niñas de cuarto, quinto de primaria que ya tienen TikTok, suben contenido a TikTok mostrándose haciendo bailes con un carácter un poco erótico también, ¿vale? Antes ponía a Lola Lolita como pregunta de vuestro examen. Esta persona sí que es cierto que tiene una sobreexposición bastante fuerte del cuerpo, ¿no? Y sí que involucra siempre su cuerpo, no enseña nada, ¿vale? Pero sí que muestra bastante su cuerpo y es algo generalizado entre estas TikTokers. Y las niñas de 8, 9 años, 10 años están recibiendo todo ese contenido, ¿vale? El miedo a perderse algo, comportamientos tóxicos que se normalizan, en vídeos como enmascarado de humor, pero en realidad tienen un trasfondo y unos valores quizás racistas o homófobos o machistas, ¿vale? Bueno, y sobre todo el tema de los videojuegos, veo mucho también una normalización de la ira o del enfado cuando están jugando y que sea un único modo de ocio, que no haya otra alternativa de actividades, ¿vale? Luego hablaré un poco de cómo gestionar todo esto, pero esto sería un poco lo que podemos denominar como malos usos. ¿Cómo categorizo si lo está usando mucho? Bueno, yo siempre digo esta frase porque creo que nos hace reflexionar bastante, y es que depende más de cómo uso las pantallas y qué estoy haciendo que de cuánto tiempo utilizo. Siempre les pongo el mismo ejemplo a los adolescentes. Si yo estoy trabajando 8 horas delante del ordenador, ¿significa que tengo una dependencia de las pantallas? No, pero estoy 8 horas al día trabajando delante del ordenador, ¿no? Es un medio de trabajo. Claro, la diferencia está en qué hago esas 8 horas que estoy delante de la pantalla, ¿no? Y eso es lo que yo creo que nos tenemos que preguntar con nuestros hijos y con nuestras hijas. ¿A qué le están dedicando el tiempo delante de la pantalla? Porque si estás 3 horas al día, pero es que 2 las estás empleando a leer libros en la pantalla, pues bueno, es una generación digital, utiliza mucho más las pantallas que las podemos utilizar personas de otras generaciones, no hay nada de malo. O, por ejemplo, me he encontrado con pues eso, niños y niñas que les gusta mucho el tema de dibujar en la tablet, o incluso algunos que llegan incluso a diseñar cómics. Pues eso es genial, ¿no? ¿En qué están empleando el tiempo en las pantallas?
no cuánto tiempo emplean, ¿no? Aún así yo sé que el tema de las horas, de cuántas horas es lo adecuado, es una pregunta que a las familias os suele preocupar y que soléis estar en ello. Entonces, voy a poner un poco las horas que se recomiendan desde las personas expertas. Eso sí, aviso, cogidas con pinzas, ¿vale? Vamos a matizarlo, ¿vale? Luego lo veremos, el tema de las horas. Y ahora sí que en esta parte entramos ya a quizás un uso problemático o un uso en el que igual se nos ha ido un poco de las manos, ¿vale? Bueno, ¿cómo sé si mi hijo o mi hija está utilizando de manera problemática las pantallas? ¿Vale? Pues hay como 4 pilares fundamentales. El primero es que es incapaz de usarlo a pesar de las, o sea, de parar de usarlo, perdón, a pesar de las consecuencias. Esto es, yo le pido que deje de usarlo y es incapaz de hacerlo. Pero incluso pasamos a la segunda parte, cuando le quito el dispositivo, se irrita o se enfada de manera exagerada. No es quizás que me suelten un ¡ay mamá! O ¡ay papá! No. Es un me pongo ya nervioso, nerviosa, muy irritable, déjame utilizarlo. Es como, sabemos que se está yendo de madre, ¿no? Que decimos coloquialmente. También puede pasar que en vez de que se lo haya quitado, es que le diga que no puede usarlo desde el principio, o no haya wifi, o necesita llevarse, esto lo he visto, necesita llevarse el dispositivo, la consola, ¿no? Detrás, porque no es capaz de dejar la consola en casa o el este para videojuegos que utilice, ¿vale? También algo muy llamativo es que solo le interesa eso. Solo le interesa eso. Lo podemos observar, por ejemplo, o un niño o una niña, o en este caso un adolescente o un adolescente que solo habla de eso. Siempre pongo el mismo ejemplo, porque bueno, al final yo creo que con historias queda mucho más claro, ¿no? Dando unos talleres una vez, yo hago 6 sesiones seguidas con los adolescentes y hubo un chico que me llamó mucho la atención porque en todas las sesiones estaba dormido encima de la mesa. Bueno, yo si el tutor no le dice nada, pues yo continúo con el taller. Pero me llamaba mucho la atención. Sin embargo, llegó la sesión de videojuegos, que es la 4ª sesión, y el chaval estuvo participativo, se las sabía todas las preguntas, porque hacemos como un juego, ¿no? Se las sabía todas las preguntas, hablaba muchísimo, y luego continuó el programa y él seguía durmiendo en la mesa. O sea, eso a mí me hizo saltar la voz de alarma, porque es como, no te interesa nada más de lo que estamos hablando, solo el tema de videojuegos. Y aparte, cosas que me habían comentado los compañeros de él no sale nunca con nosotros, siempre está jugando a videojuegos, en los descansos, cuando puede sacar el móvil, lo saca para jugar a los videojuegos con el móvil, cosas que ya llaman la atención, ¿no? Y algo muy significativo, que creo que engloba muchos aspectos, es que deja de hacer otras cosas solo y para estar con las pantallas. ¿Qué significa esto? Que se aísla tanto de la familia, que es algo que tenemos que ver, ¿no? Hasta qué punto, porque Elena antes hacía referencia a eso, en la adolescencia es habitual despegarse de la familia, ¿vale? Y prestarle más atención a las amistades, pero es que también vemos que deja de quedar con esas amistades o deja de hacer planes con esas amistades para estar simplemente utilizando los dispositivos. Hay una clara bajada del rendimiento escolar debido a que utiliza el móvil. Claro, todos estos aspectos podrían estar relacionados con otras causas. Lo que hay que ver es que hay que rascar y ver si está bajando las notas porque está todas las tardes con el móvil o con los videojuegos y no está estudiando, no está haciendo los deberes, ¿vale? Hay que ver que hay más atrás de todo eso. Ha eliminado cualquier tipo de afición o de hobby que antes le gustaba, pues por ejemplo, si antes iba a baloncesto, ahora ya no va, ¿vale? O si iba a baile y ahora no va. Y sobre todo también me encuentro mucho con una, digamos que afecta a los hábitos de la vida diaria, como es el sueño, como es la alimentación, como es la higiene, sobre todo el tema del sueño. Me encuentro con adolescentes que se van más tarde a dormir. Más tarde no es me voy media horita más tarde a dormir, más tarde es que me acuesto quizás a las 3 de la mañana, cuando a las 8 tengo clase, o sea, significa que me he tenido que levantar por lo menos a las 7. He dormido 4 horas y voy a clase con una bebida energética porque he estado hasta las 3 de la mañana jugando al Fortnite. Y también me he encontrado casos en los que
se levantan antes. Si a las 7 me tengo que levantar para ir a las 8 a clase, me levanto a las 6 para estar una hora con el móvil. Porque en el instituto no me dejan utilizar el teléfono, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería un poco las claves que nos pueden informar de que existe un uso problemático, ¿vale? Luego contaré un poquito qué podemos hacer con todo esto. Como bien ha dicho antes Ettore, sí que es cierto que nosotros hemos hecho un estudio en el que evaluamos a los mismos jóvenes y mismas jóvenes que os comento antes que hacemos talleres, evaluamos un poquito el uso que hacían, pero al igual que Elena, ¿no? y a CAIS, la fundación, encontramos que es pertinente preguntarles directamente a ellos y a ellas. ¿Qué pensáis? ¿Qué problemas hay derivados del uso? ¿Qué notáis vosotros? Y llama mucho la atención porque un porcentaje muy grande, no sé si creo que quizás mi cursor no se ve, pero bueno, un porcentaje muy grande y que despunta mucho es que notan que las pantallas les hacen estudiar menos, bajar las notas o suspender. Y lo dicen ellos y ellas. O sea, no es que las personas adultas estemos viendo esto, es que aparte ellos y ellas lo reconocen. Y lo siguiente que llama mucho la atención es que les produce discusiones y peleas en casa, que esto lo refieren mucho, y hay una interferencia, ¿no? Interrumpe las actividades habituales de su vida diaria. ¿Vale? Algo también que nos ha llamado mucho la atención de lo que les hemos preguntado es cuánto de enganchados, ¿vale? Así dicho coloquialmente, ya sabéis que no me gusta la palabra enganchados, pero bueno, piensan que están a las tecnologías. Y llama mucho porque un tercio del total de personas que encuestamos, que fueron 600 y pico, piensa que hace un uso problemático, ¿vale? O bien porque piensan que hacen un uso inadecuado, un sobreuso o tienen un problema de adicción. Pero si un tercio lo reconoce, imaginaros los que no lo reconocen. Esto es un poco para que veamos que no solo las personas adultas somos conscientes de que se está haciendo un mal uso, sino que las personas adolescentes también lo están viendo, ¿vale? Y aquí quería hacer un hincapié, y ya cierro esta parte así como de síntomas o de cosas que podemos ver cuando está pasando algo con las pantallas, es que el abuso de pantallas nunca viene solo. Cuando rascamos normalmente, el uso de redes sociales, el uso de videojuegos, es una mala gestión emocional. Se ha hablado ya durante la tarde de que, bueno, es cierto que los adolescentes están aprendiendo, ¿vale?, a regular las emociones y la tecnología en muchas ocasiones está siendo una mala gestión, ¿vale? El abuso de sustancias podría ser otra, pero en especial el abuso de pantallas se está viendo. De hecho, un 16% piensa que le ayuda a no pensar en sus problemas y un 17% es porque se aburre, o sea, no saben gestionar el aburrimiento, ¿vale? Vale, y ahora ya viene como la parte así con un poco más de chicha, digamos, ¿vale? Pero bueno, viene la parte un poco de cómo establezco normas y límites en casa respecto a esto, ¿vale? Bueno, aquí es lo de las horas que decíamos. Vamos a coger esto con pinzas, por favor, que nadie se me asuste, ¿vale? Yo os digo lo que marcan los expertos y contextualizamos, ¿vale? De 0 a 2 años, nada de pantallas. Nada es nada. Es común en los restaurantes, en ciertos espacios, ver a familias con bebés que les dan el teléfono móvil porque es una manera de entretenimiento, ¿vale? Yo no entro a juzgar por qué las familias hacen esto, porque creo que hay que contextualizar cada familia su situación, ¿no?, y lo que está pasando, pero sí que es cierto que se ha visto que esto produce problemas a nivel de desarrollo de la infancia, ¿vale? Y que es importante saber que hay consecuencias a nivel madurativo, ¿vale? De 2 a 5 años, 1 hora diaria supervisada, cojamos esto con pinzas. ¿Qué significa 1 hora diaria? Vale, 1 hora diaria no es que a un niño de 2 años le demos un dispositivo durante 1 hora y lo dejemos con el dispositivo enchufado. No, es que hasta 1 hora diaria sería el tiempo máximo en el que los expertos piensan que no es perjudicial, pero volvemos a lo de antes. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están usando? ¿Lo están usando porque le estoy poniendo dibujitos al igual que antes se los poníamos en la tele? Lo que pasa que ahora se los ponemos en un dispositivo portátil, pero lo está viendo en un momento en el que es un momento en el que yo necesito quizás hacer algo, ¿no? Y lo utilizo para eso. O quizás estamos jugando algún juego de colorear
porque en ese momento estoy en la sala del médico esperando y no tengo unas ceras para colorear y unos folios. Vale, hay que ver el uso que estamos haciendo y sobre todo no hay que tomarlo como algo establecido. No es que un niño de 2 años puede estar 1 hora diaria todos los días. No, no queremos decir eso, ¿vale? De 5 a 12 años. Volvemos a lo mismo que he dicho con el rango anterior. Hasta 2 horas diarias supervisadas. ¿Qué significa esto? Que yo no dejo a mi hijo o a mi hija con el dispositivo en su cuarto jugando a la Nintendo DS. ¿no? Ahora luego hablaremos de los espacios, pero es recomendable que estén los dispositivos en un espacio común, que las personas adultas de la familia podamos un poco mirar qué están haciendo sin cotillear en exceso, sin invadir su privacidad, pero sí que se acostumbren a que las pantallas es algo común. Luego hablaremos de compartir momentos con las pantallas, pero yo como madre, como padre o como cualquier familiar, puedo jugar con ellos y con ellas a videojuegos, por ejemplo. Y es un momento en el que compartimos un espacio, compartimos un hobby y podemos sacar bastantes aprendizajes, ¿vale? Esto lo pongo porque quizás hay familias de los que nos estáis viendo que tenéis niños y niñas más pequeños, más pequeñas, ¿vale? Y los mayores de 12 años nos toca negociar, porque lo que digamos ya no va a ir a misa, ¿vale? O sea, quiero decir, ya no va a tener una... Perdonad que voy a encender la luz. Ya no va a tener... ya no vamos a ser referentes en muchas cosas, ¿vale? Seguimos siéndolas en otras, pero bueno, es verdad que vamos a tener que negociar. Y yo siempre con los adolescentes, cuando me preguntan las horas, siempre digo lo mismo. Vamos a hacer un reparto de las horas diarias. Vamos a coger el calendario, el día tiene 24 horas, los días entre semana van a clase tantas horas, duermen tantas horas, vamos a repartir el día y del ocio y tiempo libre que quede, vamos a equilibrarlo entre ocio con pantallas y ocio sin pantallas. Esta actividad yo la hago con las personas, o sea, con los adolescentes y las adolescentes, y ya os puedo decir que más de 2 o 3 horas diarias con pantallas no salen. O sea, cuando repartes las horas, entre 8 horas de ir a clase y 8 horas de dormir, te quedan otras 8. Entre estudiar, comer, extraescolares, no quedan horas, ¿vale? Vale, el tema de los horarios. Marcar unos horarios de cuándo sí podemos utilizar las pantallas y cuándo no. Es decir, quizás en casa queremos establecer la norma de que tenemos que estudiar antes, prepararse primero los estudios, los deberes que haya, las tareas, antes que poder utilizar pantallas. Si reviso los deberes y no están hechos, hasta que no estén hechos los deberes y bien hechos, no se pueden utilizar. Diferenciar también entre el uso de fin de semana y entre semana, ¿vale? Lo que he comentado antes de la actividad del reparto de las horas y diarias y, bueno, y establecer que hay que hacer otro tipo de actividades. Vale, hay que negociar con ellos y con ellas. Vais a tener en internet muchísimos modelos. Luego os voy a dejar recursos de ayuda, ¿vale? Que os podéis, como quedará grabado, también lo podéis apuntar, ¿vale? Pero, bueno, esta, por ejemplo, lo he sacado de empantallados, luego os lo pondré, ¿vale? Es un contrato ante la llegada del primer móvil. Quizás alguna o alguno de vosotros estáis en esta situación de que aún no le habéis dado el primer móvil a vuestros hijos o a vuestras hijas, ¿vale? O quizás... a algunos sí y a otros no, pero podemos anticiparnos y cada vez que vayan a tener un dispositivo de manera autónoma, podemos hacer un contrato y hay miles de modelos en internet de cómo hacerlo. Y esto lo pactamos entre todos y entre todas. Es decir, nos sentamos, vamos a poner las normas, ¿qué te parece lógico? ¿Qué no? Va a ser una negociación, ¿vale? Habrá que morderse la lengua en muchos momentos porque seguramente te dirán, pues lo quiero usar cuando quiera y cuando me dé la gana. Pues no, ¿vale? Hay que establecer unos criterios. Pero sobre todo, lo que hay que establecer es qué va a pasar si no lo cumplimos. Algo indispensable en este tipo de contratos, ¿vale? Entenderme que es un poco así como para que se responsabilicen, es qué va a ocurrir, y esto lo tenemos que pactar entre todos y entre todas, qué va a ocurrir si no lo cumplimos, cuál va a ser el castigo, ¿vale? Y si ellos son partícipes y ellas son partícipes de esa decisión, pues entonces habrá que acatarlo, porque ellos y ellas lo han dicho, ¿vale? Si en caso de que alguno o alguna piense ahora, ostras, pues a mí me hubiera gustado hacer esto, pero ya le di el móvil a mi hijo o a mi hija. Bueno, podemos hacer unas normas de uso y las podemos firmar entre todos y entre todas. Si tenemos en casa hijos e hijas que son muy artistas y queremos también decorarlas y no sé qué, o quizás les gusta mucho el ordenador, las podemos enseñar por el ordenador
Hay 1000 opciones para que se involucren en esta tarea, ¿vale? El tema del contenido. En los videojuegos, no sé si conocéis, hay un código que se llama PEGI, que nos informa, sobre todo a las personas adultas que somos las que compramos los videojuegos, un poco de las edades y los contenidos, ¿vale? Lo que yo decía antes es que tenemos que supervisar cuando estamos utilizando las pantallas y un poco vigilar sin necesidad de cotillear cuál es el contenido que están viendo, ¿vale? El tema de comunicación. Es lo que he dicho antes, no podemos protegerles de todos los peligros que existen en Internet. Ahora os enseñaré las herramientas de control de manera así rápida, pero es verdad que están aprendiendo a ser personas adultas, están aprendiendo y tienen que hacerlo por sí mismos y por sí mismas. Entonces, como mamás y papás, esto es complicado, saber que quizás se va a equivocar tu hijo o tu hija, pero en muchas ocasiones vamos a tener que confiar en que hemos sentado unas buenas bases de comunicación para que tengan la confianza suficiente para venir y pedirnos ayuda, ¿vale? Entonces, que sientan que pueden confiar, ¿vale? Y que nos pueden contar lo que les ocurra. Vale, lo que comentaba de las herramientas de control. Yo no soy experta en ciberseguridad, ¿vale? Pero sé que este tema también os interesa mucho. Ahora os voy a poner el enlace a como un manual que está muy bien explicado, ¿vale? Pero hay 1000 opciones. Desde dentro de los sistemas, tanto del móvil como de la Play o de la consola que utilicen, el ordenador, la Smart TV también tiene opciones de capar contenido. Podemos hacer desde capar horarios, es decir, decidir que el móvil solo se va a encender de 6 de la tarde a 9 de la noche porque es el momento en el que queremos que lo utilice, porque tiene su ratito libre. Desde que no pueda acceder a ciertos contenidos, que podamos supervisar la actividad, que podamos poner un límite de horas, solo puede utilizarlo 3 horas y se va a gestionar como quiera y esas 3 horas, si se las agota a las 3 del mediodía, ya no va a tener móvil para luego, ¿vale? Y esto viene dentro de los dispositivos, pero es que también podemos implantar aplicaciones que sirven para todo esto, como Family Link, que igual alguno o alguna las conocéis. Las plataformas también tienen este tipo de opciones, por ejemplo, YouTube y, si no me equivoco, Movistar tienen versión Kids, versión niños, ¿vale? Y luego Netflix, Google, todo eso tiene opciones de capar contenido, ¿vale? Y de, pues eso, al igual que las redes sociales como TikTok e Instagram. Os dejo aquí la guía de herramientas de control parental, ¿vale? Está hecha por una plataforma del gobierno de ciberseguridad, ¿vale? Es muy intuitiva, lo explica todo muy bien. Aquí tenéis el código QR, si no luego voy a poner también un poco de dónde sacarlo y que os puede venir muy bien para implantar todo esto. De manera que si yo le voy a dar el primer dispositivo a mi hijo o a mi hija, no se lo dé de la manera más libre, sino que pueda ponerlo ya con estas condiciones, ¿vale? O incluso ahora, si quiero introducir la norma, puedo hacerlo también, ¿vale? Lo que os comentaba de los espacios, ¿vale? Colocarlo en zonas comunes, evitar que se aíslen en su cuarto, ¿vale? Por lo que comentábamos antes de que el tema del aislamiento puede ser como un factor de riesgo, o sea, no un factor de riesgo, perdonad, que el tema de aislarse puede ser, puede contribuir, ¿vale? A que se esté haciendo un uso problemático. Es uno de los síntomas. Con los adolescentes y las adolescentes, pues bueno, hay ciertos dispositivos como su móvil que no vamos a poder poner la norma de que los utilicen en el cuarto, pero quizás casualmente a partir de ahora la Play va a estar puesta en el salón, porque es que yo también quiero jugar, ¿vale? Actividades. Podemos hacer planes compatibles, que lo he dicho antes, ver una serie juntos y juntas, porque además hay muchas series dedicadas a la adolescencia, ¿vale? Que luego podemos verlas. Igual a mí me parecen un rollo ver ahí una pastelada o una de estas románticas de adolescentes. Pero es verdad que luego puedo conversar sobre lo que aparece en la serie y matizar ciertas cosas que pueden ser importantes, ¿vale? Grabar TikToks juntos o juntas, escuchar un disco de su artista nuevo que haya salido. Pero también podemos hacer planes incompatibles. Nos vamos de excursión, vamos a jugar a juegos de mesa y vamos al cine. Es cierto que, lo hemos dicho antes, con la población adolescente cuesta que quieran hacer planes con las personas de su entorno que son adultas, ¿no? Pero esto también va a hacer que no se desliguen del todo, ¿vale? Que no se
que no nos vean como una persona aliada, y si hacemos planes y cosas que les apetecen y que les gustan a ellos y a ellas, vamos a poder participar, ¿vale?, en todas las opciones de ocio que nos dejen. Vale, me gustaría hacer una actividad. No tenéis las cámaras, pero yo confío en que lo vais a hacer, ¿vale? Entonces os voy a pedir a todas las personas que seguís aquí que pongáis la mano así, ¿vale? O sea, estos dos dedos juntos y así, ¿vale? Entonces, yo quiero que ahora hagáis todo lo que yo diga, ¿vale? Gracias. Quiero que hagáis ahora todo lo que yo diga, ¿vale? Y quiero que os pongáis la mano en la barbilla, ¿vale? Habrá personas como Ettore que se habrán quedado pensando en plan, pero se ha dicho barbilla, porque, gracias Elena, se ha dicho barbilla porque ella se pone la mano en la frente. Habrá personas que os habréis puesto la mano en la frente y os habréis quedado pensando, pero se ha dicho que se la ponga en la barbilla, ¿vale? Pues esto es por lo que ha dicho antes Elena, somos modelo. Somos modelo, ellos y ellas están cogiendo muchas de las cosas, son referentes para ellos y para ellas, y tenemos que mirar a nosotros mismos y a nosotras mismas cómo estamos utilizando la tecnología. Porque me encuentro muchas veces con jóvenes que me dicen, es que a veces voy a contarle algo a mi madre y está con el móvil y no me hace ni caso. Vale, quizás es cierto que esa madre puede que esté haciendo algo importante en ese momento, no entro a juzgar la situación, pero es verdad que también perciben que las personas adultas estamos utilizando mal la tecnología. Entonces, no podemos intentar que ellos utilicen bien las pantallas si nosotros y nosotras no estamos mirando el uso que estamos haciendo. Tenemos que plantearnos esto también, ¿vale? Que somos modelo. Bueno, ya por último, ¿vale? Para finalizar. Ahora quizás tras esta jornada pensáis que hay que introducir cambios en casa, que igual estáis detectando que vuestro hijo o vuestra hija está haciendo un abuso de las pantallas. Bueno, ¿cómo le digo? ¿Cómo introduzco las normas? Pues tenemos que equilibrar las normas con afecto, ¿no? Y siempre desde la premisa de que queremos lo mejor para ellos y para ellas. Pero sobre todo hay que negociar, como hemos dicho antes, hay que negociar y sobre todo vamos a escoger el momento oportuno. Cuando llego a casa, cansado o cansada, he visto que no ha hecho los deberes porque ha estado toda la tarde jugando con la Play, ahí no es el momento, porque estamos enfadados, estamos enfadadas y sabemos que el límite o la norma no se va a coger bien y seguramente vamos a acabar en una discusión. Hay que encontrar el momento en el que podamos hablarlo entre todos y todas, ¿vale? Y no intentar crear un clima en el que podamos conversar, ¿vale? Y sobre todo mostrar mucha empatía. Mostrar empatía porque quizás no entendemos todos los usos que hacen de las tecnologías, quizás no entiendo que tenga que estar casi todo el día hablando por WhatsApp con su amigo o con su amiga, pero es la manera de relacionarse de ahora. Y me tengo que preguntar, ¿le está afectando en otras áreas? Porque si no le está afectando en otras áreas y creo que mi hijo y mi hija son felices y que están bien en el resto de sus áreas, no pasa nada porque hable por WhatsApp con su amigo o con su amiga. ¿Vale? Os he dejado aquí como unas nociones de cómo poder enfocarlo, ¿vale? Sobre todo lo que decíamos antes, pues un ambiente tranquilo, un ambiente neutral, decirles algo positivo de cómo se están gestionando, de cómo los valoramos, de quizás, pues eso, estás ya en una edad de la que estás empezando a ser adulto, yo sé que eres capaz de gestionarte por ti mismo o por ti misma, ¿vale? Negociar qué crees que sería lo lógico, ¿vale? Cómo crees que podríamos establecer unas normas de uso, intentar comprender lo que nos están diciendo y su opinión, porque igual nos parece muy desajustado, pero tenemos que valorar su opinión, ¿vale? También decirles lo que nosotros y nosotras habíamos pensado, porque igual él me dice que quiere usarlo 5 horas y yo digo, bueno, es que yo había pensado que 2. Vamos a llegar a un acuerdo, ¿vale? Es una negociación. Lo que hemos dicho de la consecuencia y sobre todo reconocer, ¿vale? Su apertura a poder hablar del tema y quizás acabar con algo positivo, ¿vale? Vale, y ya por último, lo que os comentaba antes de los recursos de ayuda que os pueden servir, porque al final esta charla pues tiene su límite de tiempo y igual hay personas que se han quedado con ganas de saber más, ahora dejaré mi contacto, pero aún así, ¿vale? Son recursos que os pueden ayudar. Esta plataforma es la que tiene la guía que os he mostrado antes para las herramientas de control tecnológico, ¿vale?
Pertenece al INCIBE, que el INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, ¿vale? De España, y tienen una web bastante chula y con bastante contenido para las familias de cómo hacer de Internet o de los dispositivos electrónicos un lugar más seguro, ¿vale? Tenéis un montón de recursos y un montón de ayuda allí. También hay una plataforma que se llama Pantallas Amigas, que también tiene mucho contenido para familias, bueno, con contenido de cosas que quizás nos asustan, ¿vale? Por ejemplo, con el tema de personas adultas contactando a través de Internet, más como los malos usos que hemos hablado al principio, ¿no? O del ciberbullying y todo esto, que también pues tienen mucho contenido sobre ello y sobre todo también enfocado a qué podemos hacer como familia para prevenir todo esto. Empantallados, el contrato que he sacado antes del primer móvil es de esta plataforma, tiene contenido muy original y muy chulo. Hay una cosa que me gusta mucho en Empantallados, tiene un parking de móviles, que es como lo imprimes y es como si fuera un parking chiquitín, que es como para poner los móviles y entonces nos vamos a hacer otra actividad, ¿vale? Es contenido que puede resultar atractivo. Y bueno, esta es la guía que comentaban antes. Sí que es cierto que os he puesto el código QR, pero lamentablemente en la web de Fundación Axis hoy estamos de obras, ¿vale? Entonces no vais a poder acceder, pero bueno, si no yo le haré llegar el enlace a Ettore y si no, bueno, vemos cómo lo podemos hacer para haceroslo llegar, porque os lo podéis descargar, es un PDF y viene un poquito, podría ser un poquito parecido a la charla a la que acabo de hacer. Y tenéis contenido también que podéis consultar y que resulta, pues eso, yo creo que interesante. Y un pequeño diccionario detrás de palabras para que nos habituemos a la jerga de la generación Z. Por último, Servicio Paz Madrid. Yo sé que muchas de las familias que nos estáis viendo sois de la Comunidad de Madrid. Me puse en contacto con ellos y con ellas porque sí que conozco un poco la labor que hacen a nivel de prevención, pero me informaron de que si alguna de las familias que nos está viendo detecta los usos problemáticos de los que hablábamos antes y necesita ayuda, ¿vale? Ellos desde allí, desde el Servicio PAD, os pueden atender, ¿vale? Hacen sesiones individuales con el menor y también con las familias para tratar todo este tema, ¿vale? Entonces, para que sepáis, tenéis ahí el número de teléfono, si no os copiáis el nombre, tienen, no sé si me dijeron 5 o 7 centros en toda la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces se derivaría al centro que más cerca os venga de vuestra vivienda y bueno, os pueden ayudar en este tema, porque lamentablemente pues nosotros estamos situados en Valencia y claro, nos viene un poco lejos y no quería dejaros sin la opción de que, bueno, si alguna de las familias se encuentra en una situación de que notáis que se ha ido un poco de las manos y que pues eso, vuestro hijo o vuestra hija está empezando a tener problemas de quizás una pequeña dependencia, ¿no? A los dispositivos, pues os pueden ayudar. Y nada, esto es todo por mi parte. Creo que me he ajustado al tiempo lo máximo posible. Tenéis mi correo electrónico, tenéis mi teléfono directo del trabajo. Si quedase alguna duda, de verdad que no tengáis ningún problema en llamarme, en contactarme, me podéis mandar un WhatsApp y yo encantada de poder atenderos en todo lo que, y ayudaros en todo lo que pueda. Y muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Súper interesante todo lo que nos has podido compartir. Creo que quedó un poco claro al inicio con el primer ejercicio. Estábamos un poco ahí desactualizados, la importancia de aproximarnos, de conocer todo lo que viven, ¿no? Nuestros hijos o los adolescentes en general con los que estamos conviviendo y trabajando, ¿no? Para poder acompañarlos, ¿no? Súper interesante la cantidad de recursos también, la importancia de establecer ciertas consecuencias, ¿no? De utilizar ciertos soportes que hay, porque yo creo que hay mucha información y muchas entidades, personas que están trabajando estos temas, pero claro, muchas veces los padres no lo ignoran, no lo sabemos, ¿no? Y es justamente ese trabajo de difundir. Yo quería preguntar sobre, claro, tú hablabas de una secuencia, ¿no? Ideal de uso de pantallas y tecnología, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando, claro, el padre ha ignorado esto, ya el adolescente, como decía Elena, ¿no? Adaptación, supervivencia, mímesis, imitar lo que estamos viendo, ya tiene un mal uso. ¿De qué manera poder aproximarse ahí? ¿Cómo establecer ese diálogo si es que previamente no lo hemos hecho, ¿no? Y después también, ¿cómo gestionar esas reacciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una reacción, como tú decías, de irritabilidad o de fastidio, ¿no? ¿De qué manera poder gestionar eso también? Claro, yo en primer lugar sí que es cierto que puede pasar porque al final esto ha venido muy nuevo y estamos viendo las consecuencias ahora, que no hayamos puesto las normas desde el principio. No pasa nada, podemos implementarlas ahora. Sobre todo, yo lo que animo a las familias, si es este el caso,
es que si estamos observando que están utilizando de más las pantallas o que les está trayendo consecuencias negativas, podemos ponérselo encima de la mesa, ¿no? Y decirles, mira, yo he observado esto, sin acusar a las pantallas directamente y preguntarle, ¿qué está pasando? ¿Te ocurre algo? ¿Quieres que hablemos de algo? Estoy notando que como que estás utilizando más el móvil y estás descuidando quizás esto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que las pantallas no son nuestros enemigos, son aliados en muchas ocasiones. Lo que tenemos que hacer es no acusar directamente a todo esto, sino preguntarle qué es lo que ocurre, porque, como os decía antes, muchas veces debajo de un mal uso o de un sobreabuso de las pantallas, seguramente hay un malestar emocional. Es lo que más estoy pudiendo observar yo. Entonces, quizás si rascamos un poquito ahí, vamos a poder ir al origen y vamos a poder solventar aquello, ¿no? Y sobre todo con las reacciones de agresividad o de ira que a veces vemos con no poder utilizar los dispositivos. En principio, si ponemos normas de las que hemos ido hablando, no tendría que seguir en escalada esas reacciones. Si están y si siguen apareciendo y si persisten en el tiempo, es que hablamos de un problema, porque sí que me he encontrado con familias que empiezan a poner normas, hijos e hijas que podemos hablar de que tienen ya una dependencia y se las saltan por todas las vías posibles. Se las saltan de todas las vías, nivel, me resultó muy llamativo un adolescente en un taller que dijo, mi madre, para que no utilice el móvil por las noches, desenchufa el wifi y yo lo que he hecho es comprarme un cable para enchufar el router directamente a mi habitación al ordenador. Claro, si el menor llega hasta ese punto, es que algo está pasando. Y yo ahí lo que invito a las familias es a pedir ayuda. A pedir ayuda porque es algo que quizás desde casa no vamos a poder gestionar, no está mal, no es nuestra función como familias, no podemos llegar a todo y tenemos que dejarnos ayudar. Muchas gracias, Patricia. Si alguien más tiene alguna pregunta por el chat o activando su audio. Mirar, hay una cosa que antes nos ha comentado Patricia en el tema del contrato del uso del móvil, que ella nos proponía que sean los hijos y las hijas quien propongan las consecuencias de no cumplir el contrato. Hay una cosa que también es importante, que es que nosotras, como mamás y papás, cumplamos las consecuencias del contrato. Quiero decir que cuando yo quito una pantalla a un hijo o una hija, tener que sostener su mono, su enfado, sus ganas de jugar, a veces digo, mira, toma y déjame en paz, porque es lo cómodo. Entonces, sostener ese momento es como difícil, pero no podemos ser creíbles para la siguiente ocasión si rompemos el pacto, ¿vale? Entonces, como súper importante que las consecuencias las ponen los hijos y las hijas y nosotras acompañemos en la consecuencia, aunque nos toque las narices, porque estaba yo tan a gusto y ahora voy a tener que estar soportando gritos media hora. Y otra cosa más también, el tema que pasa con las pantallas, que a veces se puede dar ese aislamiento que decía Patricia, el contacto social, cuando estamos con personas que queremos, el vínculo, fabricamos mucha oxitocina. La oxitocina que está muy vinculada al placer, al amor, pero es como el neurotransmisor y hormona del vínculo, y los vínculos lo que hacen a la larga es dar seguridad, confianza y fortalecen la autoestima. Por eso tan importante que, como ha estado contando Patricia, que haya unos momentos que es de pantallas, pero fomentar en los hijos y las hijas que tengan unas relaciones sociales de calidad y de contacto con la familia, pero sobre todo con los iguales, porque eso va a fomentar toda esta cadena a nivel neuro y a nivel emocional de su bienestar, que les va a dar seguridad y confianza en sí mismas para abordar luego el futuro que les espera. Muchas gracias, Elena, también por complementar, ¿no? la respuesta. Han habido algunas preguntas en el chat. A ver, Leila dice, bueno, no sé, Patricia, si tú las puedes leer, si no, bueno, te las leo. Dice, yo llevo el control del móvil de mi hijo, era una de las cosas acordadas. Le digo que de vez en cuando, por sorpresa, le voy a mirar y por saber qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Es correcto mirarle el móvil?
Y por Esto, último, cómo luchar contra la sobreexposición que hay especialmente de las niñas, ¿no? con el tema de mirar el teléfono móvil de nuestros hijos y de nuestras hijas, sí que ha habido más familias que me han comentado que hacen esto, ¿no? Y que a veces de manera aleatoria le dicen, bueno, pues déjame el móvil que lo reviso. A ver, yo entiendo que es por la preocupación de saber quizás a qué contenido acceden y a qué, bueno, qué es lo que están haciendo con sus dispositivos. Pero sí que es cierto que esto lo pueden percibir, lo perciben quizás como un, primero, con que desconfiamos de ellos y de ellas, y segundo, que en esa etapa en la que quieren tanto una autonomía y en la que tenemos que empezar a soltar, ¿no? para que la tengan, lo pueden ver como un atentado a su privacidad, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no recomiendo quizás hacer eso porque podemos realizar otras cosas que he estado diciendo durante la charla que nos pueden asegurar que no acceden a ese contenido. Por ejemplo, hay una de las herramientas de control que es que no puedan buscar determinada palabra. ¿Vale? Pues, por ejemplo, si yo no quiero que accedan a ningún tipo de contenido violento, puedo suprimir palabras como peleas, agresiones, cosas así. Entonces, el dispositivo no me enseña ese tipo de contenido. ¿Vale? Pero igualmente importante es que conforme se van haciendo mayores, hay que educarlos en esas cosas y hay que transmitirles, quizás tengo que pensar, ¿qué es lo que no quiero que vea en el dispositivo? ¿No? ¿Qué es lo que no quiero que accedan a ese dispositivo? Para que es eso precisamente lo que tengo que hablar con ellos y con ellas, y es en ello lo que tengo que educarles y enseñarles. Y con el tema de la sobreexposición que hay en las niñas, yo os recomiendo que investiguéis perfiles que hablan de esto, porque hay muchas influencias, afortunadamente, ahora que están surgiendo, con otro movimiento que no es tanto de sobreexposición al cuerpo, sino que es más pues eso, de valorarse a sí mismas, de un autoconcepto positivo, de trabajo en autoestima, que nosotras como mujeres y como mamás tenemos que enseñarles en todos esos perfiles, ¿vale? Por ejemplo, me surge ahora, hay una chica que se llama Mara Jiménez, que habla mucho de este tema. Son personas, ¿no?, que aparte de tener su parte de influencers en redes sociales, tienen una cara positiva, que es que transmiten valores de aceptación, ¿vale? Y luchan con todos esos cánones de sobreexposición. Y sobre todo, pues eso, educándoles en valores en valores feministas y que una mujer, el por qué esas mujeres se exponen corporalmente en redes sociales, qué hay detrás de todo eso, ¿no? Otra pregunta que me parecía bastante interesante, que creo que también puede ser una duda compartida por varios padres, ¿no? Es, ¿qué pasa cuando empiezas a ver el uso que tiene tu hijo, ¿no? De redes sociales y empiezas a encontrar que en las redes tiene como otro tipo de personalidad, ¿no? Que se comporta de manera distinta, diferente a cómo se comporta en el día a día. ¿Qué se puede hacer con eso? Eso sería una. Y la otra es, muchos padres también optan muchas veces en algunos de los castigos o consecuencias por quitarle el móvil. Te lo quito 2, 3 días. ¿Es eso una solución como, o sea, no sé si solución, pero esa práctica es recomendable? ¿Se les puede quitar realmente el móvil o es cuestión de limitar, ¿no? Sobre todo ahora que los chicos también, ¿no? Su identidad y mucho de su relación pasa también por la virtualidad, ¿no? Entonces, a veces quitarle el móvil puede ser, no sé si dejar de existir o no, ¿no? Con esas dos, a ver. Yo, respecto a lo primero que comentabas, es verdad que a veces aquí entran dos cosas. El tema del anonimato, de que Internet es un lugar en el que yo pienso que puedo comportarme como quiera, que en realidad no es cierto, pero pienso que lo que voy a hacer no tiene consecuencias o que me puedo mostrar de una manera diferente. Y lo segundo es que la adolescencia, que eso también nos puede contar Elena, es una época en la que estoy intentando descubrir quién soy. Y quizás no me siento completamente seguro para mostrar esa nueva personalidad que estoy forjando o esa personalidad más independiente a mis padres, igual no me siento con la confianza suficiente como para mostrarla en casa, pero realmente en las redes he encontrado una comunidad que me resulta más afín. No sé qué opinas tú de este tema, Elena. Sí, la cuestión es, efectivamente están construyendo su personalidad, se están encontrando, pero luego además es que la relación de los hijos y las hijas con nosotras es una y con los amigos es otra,
y como alumnos, o sea que también desempeñamos un poco de roles según el espacio. Nosotras personas adultas también lo hacemos. Yo no me comporto igual en mi familia que con mi grupo de amigas, que en el trabajo, que en este webinar, ¿no? A lo mejor aquí hago cosas que en otro espacio, ¿no? Entonces nuestros hijos igual. Y además es muy gracioso en relación a esto. Yo me acuerdo un día que iba con mi hijo y sus amigos en el coche, se debieron olvidar de que yo estaba ahí conduciendo y de repente yo me partí de la risa porque decía, madre mía, pero qué de tonterías están diciendo una detrás de otra, pero se lo estaban pasando chupi. ¿Por qué? Porque estaban en ese código, en esa comunicación, en esa forma de ser y entonces pues yo me reí mucho, además me hizo mucha gracia como que yo era invisible, ¿no? Y estaba ahí. Entonces es esto, ¿no? Como a no ser que esa personalidad o ese avatar que han creado en redes sea nocivo para ellos y para ellas, ¿vale? O sea nocivo para otras personas, que ahí es sí cuando tenemos que intervenir, porque entonces está habiendo un problema que tenemos que atajar. Sí. Y luego lo que comentabas del castigo, quitarles el móvil. Bueno, yo creo que hemos hablado también de este tema de los castigos. Tú me dices también lo que opinas sobre esto, Elena. Pero claro, si de repente llego, lo que hemos dicho, la situación de antes, llego y veo que ha estado toda la tarde con el móvil, llego cansado o cansada y ya me he enfadado porque no ha hecho los deberes y no sé qué, y de repente digo, ¡pum!, te quito el móvil y te castigo. No, no porque es un castigo del que no hemos hecho previo aviso, que no tiene ningún tipo de, no tiene concordancia lógica y ni siquiera lo hemos preavisado. Entonces, por eso antes he incidido en que cuando pongamos una norma tiene que ser en un momento en el que todos y todas estemos dispuestos a hablar y en el que lleguemos a la conclusión de que ese es el castigo que queremos hacer. Y como ha dicho antes Elena, y haciendo hincapié, tenemos que cumplir esa norma, aunque eso suponga que vamos a tener que escucharle una hora como nos come la cabeza de que le demos el móvil. ¿Qué opinas tú? Pues totalmente de acuerdo. O sea que las consecuencias es mejor no castigar, o a mí me gusta más utilizar consecuencias, ¿no? Todos los actos tienen consecuencias. Es mejor no pactar una consecuencia que no soy capaz de cumplir. Y si la ponemos, sobre todo, porque si no, no vamos a ser creíbles. Y la próxima vez, porque yo a veces he escuchado, ¿no? Niñas de dicen, bueno, yo total, luego le doy la murga a mi madre o a mi padre una hora y acabo haciendo lo que me da la gana. Y este es el aprendizaje, cuando antes hablábamos del aprendizaje de los hijos. Entonces, sobre todo, y os lo he comentado antes, ser congruentes y consecuentes con lo que hacemos y con lo que decimos, porque somos modelo de aprendizaje. Y luego había por ahí una pregunta de Matilde que decía, tenemos que sentarnos con los hijos y ver con ellos y comentar lo que ven. Fijaros, cuando mis hijos, cuando ya pues tenían 12 años así, pues ya el reggaetón les suena, pues un día escuchamos un par de canciones de reggaetón, ¿no? Y entonces en lugar de juzgar eso, fue ¿qué está diciendo la canción? Si tú fueras la chica de la que hablan en la canción, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo crees que se sienten las chicas que son receptoras de esta música o que escuchan eso? ¿Cómo creéis que desde dónde está hablando el chico que canta? Es verdad que el chico que canta interpreta, ¿no? Y entonces ya es como que tengan que reflexionar, tengan que pensar qué es lo que están viendo. Y luego también súper interesante, igual que os decía antes, que no me pongo con mi hija a hacer la declaración de la renta, pues también ver qué contenido es adecuado a cada edad. Entonces, cuando Patricia hablaba que es increíble ponerte a ver una peli, una serie con tus hijos, pues mis hijos y yo el año pasado estuvimos viendo Stranger Things, pero porque el año pasado ya tenían 14 y 15 años. Pero cuando he escuchado que hay niños de tercero de primaria que han visto esa serie, pues es que tu cerebro todavía no está, va a asimilar la información, pero no entiende ciertas cosas. ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿No? Hay gente que es muy intelectual y me encanta, y entonces le quiero poner pelis de Berman a un niño de 6 años. Pues no lo va a entender. Y entonces cuando le hablen de Berman con 20, le va a producir rechazo, porque no lo entendió. Entonces, cada momento hay que estar en el momento de cada hijo y qué pantallas, cuál es el contenido al que pueden acceder y van a entender y acompañar eso, ¿no? Yo soy como muy pesada, pero es
Y Patricia ha incidido mucho ahí. Acompañemos a nuestros hijos, tengamos presencia, porque como dijo el tío de Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y ahí estamos nosotras y nosotros. Muchísimas gracias, Patricia y Elena. Ha sido súper interesante todo lo que nos han compartido. Estoy seguro que les ha venido súper bien y les va a servir bastante a las familias, ¿no? Es súper importante entender todos los procesos, ¿no? Y los cambios que van pasando los adolescentes y también conocer, ¿no? Con esta base, con estudios de personas especialistas, ¿no? Las mejores maneras para acompañarlos, para acercarnos con ellos, ¿no? Justamente para que puedan superar y pasar esta etapa, ¿no? Bueno, hemos pasado todos, pero que es muy complicada ese proceso de afirmación.